¿Cómo vendimos un departamento flat en San Isidro, límite con Jesús María, en solo 25 días? Te lo cuento todo en este video. Bien, empecemos identificando el inmueble. Acá tenemos la fachada. Este era un departamento ubicado en Faustino Sánchez Carrión, también conocido como Pershing. ¿Ok? Estaba en un piso 9, era un piso alto. Por lo general, pisos altos a veces desaniman a cierto sector del mercado. Y empecemos por los antecedentes, desde cuándo se estaba comercializando este inmueble y qué intentos se habían hecho. Esto es súper importante porque es la base con la que partimos nosotros, con la información que partimos para armar una estrategia y en función a eso, digamos, conseguir interesados y la eventual venta. Entonces, viendo acá en el iPad, tenemos que esta era una publicación de una antigua empresa, cuyos datos obviamente estamos tapando, donde ponía todos los datos del inmueble, ¿no? 124 metros cuadrados, 3 dormitorios, el precio que eran $225.000 en ese momento, y el detalle más peculiar para un departamento de estas características era la cantidad de cochera, 3 cocheras. Acá el detalle importante que quiero que vean es la fecha. La fecha de esta publicación es el 23 de abril del 2024. Entonces, el departamento se estaba intentando vender desde esa fecha. Hablemos de los retos de la operación. ¿Qué era lo realmente retador de este departamento? Número 1, lo que acabo de mencionar, 3 estacionamientos. Es algo poco atípico en este tipo de inmuebles. Para que se hagan una idea, por lo general un estacionamiento cuesta entre $10.000, uno simple, lineal para un auto, a $15.000, ¿no? Entonces, básicamente de cara al propietario, él sentía que acá tenía $45.000 en valor de inmuebles, ¿ok? Ese era el primer reto, la cantidad de cocheras. Y el segundo reto también eran los tiempos, porque el propietario era piloto, ¿no? Los tiempos. Un piloto evidentemente está volando muy seguido, no está mucho en Lima en este caso, y digamos que ubicarlo era un poquito complicado, e incluso si de repente nos hubiéramos reunido antes con él, hubiéramos podido venderlo aún más rápido. Ahorita van a ver con tiempos absolutamente cómo fue el proceso desde que lo conocimos, desde que entró a nuestro CRM hasta que lo captamos y hasta que iniciamos el proceso de comercialización. Entonces, estos son los antecedentes y los retos de la operación. Yendo al tercer punto, que ya es la captación, acá quiero que vean en el iPad la fecha, ¿no? Este lead entró justamente para Año Nuevo, el 31 de diciembre del 2024, entró a nuestro pipeline. Acá sale toda la historia del CRM desde que lo conocimos. Nos juntamos, por ejemplo, el 6 de enero del 2025, a los 6 días de que él se hubiera registrado, fue la primera reunión. Se agendó una segunda reunión para el 9 del mismo día, o sea, digamos que tuvimos la segunda reunión a los siguientes 3 días. Se captó la propiedad al precio de $190.000. $190.000 fue el precio de captación. A todo esto el propietario estaba pidiendo $200.000. Entonces digamos que estábamos relativamente cerca. Y finalmente, justamente por tiempos, acá hay una diferencia importante, y es que recién el 23 de enero del 2025 fue que nos firmaron el contrato para empezar con el plan comercial, con la comercialización. Pudo haber sido antes, pudo haber sido antes, ¿no? Acá unos ejemplos de lo que le decía. El propietario por lo general estaba fuera de Lima, paraba en hoteles, ¿no? Obviamente por lo que le demandaba el trabajo de ser piloto, y digamos que eso también fue algo que tuvimos que saber manejar. Finalmente el 23 no firmó el contrato e iniciamos con el punto 4, que es la estrategia de comercialización, ¿no? Vamos a hacerlo de manera muy resumida, les vamos a explicar este punto de manera muy resumida, pero básicamente les quiero mostrar el ad que mejor funcionó, el video, y básicamente, ¿qué es lo importante de este video? Primero, duraba aproximadamente 1 minuto, era un video de pauta publicitaria que pusimos en Meta Ads. Ahorita les vamos a mostrar
las métricas, ¿ok? Un detalle importante que nos gusta y creemos que es muy conveniente hacer en los videos es hacer un video horizontal, ¿no? Como lo ven acá, y ponerle en la parte de arriba y en la parte de abajo unos marcos con texto, ¿no? Texto que es supremamente relevante que la gente sepa antes de registrarse por más información para la propiedad. O sea, desde acá, desde la publicidad que hacemos segmentada en Facebook, en Instagram y en otras plataformas, ya estamos segmentando solamente con la comunicación. Primero con el video, porque estamos mostrando la ubicación. Evidentemente, quien no le interesa vivir por la zona, acá por ejemplo mostramos que está a 5 minutos del golf. Quien no quiere vivir por ahí no debería llamarle la atención la propiedad. Entonces, desde la comunicación, desde el video, hay un filtro y hay varios componentes. Segundo, ponemos el metraje, ¿no? 124 metros cuadrados, por si alguien está buscando algo más grande. Definitivamente no debería registrarse. Aclaramos que es venta, muchas veces la gente se confunde con alquiler. Hablamos también de la cantidad de dormitorios, por si evidentemente buscan de más cantidad, tampoco se registren. Y así sucesivamente. Acá un dato, por ejemplo, atractivo era el precio por metro cuadrado para la zona. Entonces también lo colocamos. Y este video se los enseño porque nosotros probamos distintos tipos de artes para promocionar la propiedad. Nunca es recomendable solamente poner una foto, un flyer, un carrusel, un video, sino hay que testear y ver qué es lo que genera más resultados. En realidad no se sabe, es bien variable dependiendo del tipo de propiedad. Y al final eso te lo bota exclusivamente las métricas que te da las plataformas y que salen en tu CRM por atribución. Así que este fue el que mejor funcionó, por eso es que se los estoy enviando, mostrando mejor dicho. ¿Qué más hicimos? También lo pusimos en portales inmobiliarios como Urbania o A Dónde Vivir, que son los dos portales inmobiliarios, digamos, donde más tráfico hay, donde más buscan las personas en Perú y en Lima. Entonces también digamos que hay un componente, evidentemente, de ponerlo en plataformas tradicionales. Y así sucesivamente. No pusimos letrero porque era un piso 9 y francamente no se iba a ver mucho, ¿no? Y quiero que vean esto porque son métricas que son las métricas más importantes a nuestro criterio que hemos analizado al momento de vender la propiedad y de ver el resultado de la pauta. Como pueden ver, hay 4 métricas y eso es porque estábamos probando 4 anuncios distintos. Y tenemos un CTR, que es Click-Through Rate, que es la métrica que te dice de las personas a las que llegas, cuántas les dan clic al anuncio para pedir más información. Esa métrica es clave porque te brinda la información de qué tan atractivo o qué tanto la atención llama tu anuncio. Si tienes un porcentaje muy bajo, evidentemente hay que hacer cambios para atraer la atención de más personas, ¿no? Tenemos 4.46% que tuvo este video, que lo ordené de mayor a menor. Un flyer que tuvo 3.89, un carrusel que tuvo 2.50 y creo que este era otro estático que tuvo 1.56 y lo apagamos. Ahora, esto es alto, esto es bajo, en verdad es relativo, pero por lo general la industria maneja CTR del 1%, quizás 1,5%. Entonces digamos que 4.46 era algo que estaba generando bastantes resultados y no requería más cambios en el apartado anuncio. ¿Cuántos leads generamos en total? Bueno, acá está dividido por anuncios. Los 2 primeros, como les digo, bueno, el primero lo apagamos, el que sale acá. El video fue el que más generó con 44 clientes potenciales, ¿no? El siguiente 42 y el siguiente 2. Y al final este era el costo, cuánto nos costaba cada cliente potencial, que es menos en muchos casos menos de 5 soles. Y son clientes que pasan por un formulario filtro, o sea, no son clientes que le dan clic y se registran, no son clientes, digamos, que están de curiosos, son clientes segmentados que pasan un formulario llenando preguntas y recién ahí dejan sus datos y se convierten en clientes potenciales. Así que digamos que este número también estaba excelente. Y finalmente esta es una métrica personalizada que es el conversion rate, la tasa de conversión, que es básicamente, acá no lleva tilde, básicamente de todas las personas que le dieron clic pidiendo más información, cuántas se registraron y entraron al CRM, ¿no? Esto nos dice qué tan amigable
o qué tan sencillo es llenar el formulario que estás dejando, ¿no? En este caso era un formulario de Meta mismo y teníamos números de 50%, 33% que son sumamente altos. Yo recomiendo siempre que esté por encima del 20%, ¿verdad? Y digamos que acá también estábamos cumpliendo bastante bien. Y finalmente les pongo las métricas de cuándo empezaron las campañas. 24 de enero, ¿no? Lo captamos el día, acá recordando, 23, al día 24, al día siguiente, ya estaba corriendo la publicidad, un día. Esto es velocidad. Muchas veces lo hacemos también el mismo día, ¿ok? Entonces, al día siguiente que el propietario nos confió la propiedad, ya estábamos generando interesados y ya estaba corriendo en publicidad segmentada. Bien, ¿cómo fue el proceso? Porque esta parte es supremamente importante saberla. Primero que todo, nosotros hicimos algo muy importante y hacemos algo muy importante con todos los propietarios, que es armarles un reporte personalizado con las métricas más importantes del desempeño en publicidad para que ellos sepan cuántas personas están preguntando por la propiedad, cuál es nuestro alcance, a cuántas personas estamos llegando. Este es un documento PDF, pero acá sale el alcance, impresiones, cantidad de interesados y lo más importante, el resumen y el feedback de todas las visitas que hemos tenido. Para esta propiedad, si mal no recuerdo, tuvimos 13 o 15 visitas, ahorita reviso bien el número, y de todas esas visitas estaba registrado el perfil del cliente, o sea, quién era, qué se dedicaba, cuáles eran sus motivaciones, etc., toda la información que levantamos en el área comercial. Estaba el feedback de visita, que es el ejecutivo encargado de hacer la visita, ¿no? Cómo fue, qué le pareció, si avanza o no avanza. Y luego el feedback post visita, que ya es el seguimiento que se le hace al cliente interesado en comprar para eventualmente buscar el cierre. Entonces, los propietarios están enterados de esto en todo momento y les enviamos reportes periódicos para que tengan la información, ¿no? Acá hay un ejemplo del grupo que teníamos para la venta y una persona de nuestro equipo ya el 27 de enero, recordemos que empezamos el 21, o sea, una semana después, ya generando resultados, ya teníamos 23 interesados en 4 días, como bien dice acá el reporte, y digamos que desde ese momento empezaba la rueda a girar, ¿no? Reuníamos información del mercado, los atendíamos, informábamos al cliente y así sucesivamente. Entonces, en la parte de servicio al cliente o atención al cliente, que es lo más importante también en el momento de vender una propiedad, que el cliente esté informado, esto fue, de manera resumida, lo que hicimos. Y finalmente, en cuanto al cierre y a la negociación, porque estamos hablando de que empezamos a generar clientes desde el mismo día 22, 23, ya para el sábado 1 de febrero, ¿no? Una semana, unos 8 o 9 días después, recibimos la primera oferta. Acá incluso también sale la fecha, la hora y el formato de oferta que hacemos que llenen los clientes para que la oferta sea lo más formal posible, ¿no? Y bien tomada por los propietarios. Y básicamente tuvimos esta primera oferta el día sábado 1 de febrero, ¿no? De manera resumida tuvimos dos ofertas más, nos terminamos quedando con la tercera, las dos primeras por diferencias mínimas de precio no lograron avanzar y ya para el día 11 de febrero ya estábamos en revisiones de minuta con el posible comprador, bueno, con el comprador final en realidad, ya estábamos en revisión de minuta de compra-venta y ya habíamos llegado a un acuerdo en el cierre de esa negociación, ¿no? Al final lo que hicimos fue vender el inmueble inicialmente como si tuviera un solo estacionamiento, si no mal no recuerdo, en $185,000 y al final, ya como cierre y como técnica de negociación, en lugar de bajar precio, aumentábamos las cocheras y subíamos un poco el precio, ¿no? Al final se terminó cerrando en $195,000, ese fue el precio de cierre, con las 3 cocheras, intentando no perjudicar el precio, no permitiendo que el cliente negocie mucho a la baja, sino incluyendo los estacionamientos, que al final el cliente vendedor, nuestro cliente, pues, evidentemente no quería y no le interesaba seguir manteniendo, ¿no? Y ya para el día jueves 20 de febrero, ¿no?
Ya prácticamente recibieron el cheque, estaban listos para proceder, ya tenemos la minuta final y este fue unos días después, el día de la firma. Entonces iniciamos, para recordar, 21 de enero y cerramos el acuerdo prácticamente el día 20 de febrero, unos días después. Finalmente, para hacer un resumen de la operación, les puedo decir lo siguiente, ¿no? Tuvimos un total de 13 visitas en menos de un mes, y algo bien importante es que las visitas son filtradas, no se lleva a cualquier persona, a cualquier fulano que quiere verlo, porque sí, sino pasan por un proceso donde los atiende un ejecutivo, ya tiene un speech, digamos un guión para saber si agendarlos o no, para calificarlos, para saber ciertos criterios, para identificar si quien va a ir a la visita es un comprador o no. Rechazamos muchas visitas porque no cumplían con los criterios, obviamente de manera muy educada. Y finalmente hubieron 13 personas que fueron a ver el inmueble. De estos 13 hubieron 3 ofertas formales, serias, que al final tomamos, como les vuelvo a repetir, la última. Recordemos que el inmueble llevaba 8 meses en comercialización antes de nosotros, si no es más, desde abril hasta enero, ¿no? Más o menos 8 meses, un poquito más, y estaba a un precio, digamos, por encima del mercado. Entonces, ¿dónde vino nuestra labor? Primero, en conocer al propietario y aterrizarlo en cuanto al precio. Que ya venía aterrizando un poquito, él ya era consciente, era una persona razonable y sabía que al $225.000 no lo iba a vender nunca. Aterrizamos el precio, iniciamos con toda la estrategia de marketing y comercial, ¿no? Marketing, todo lo que les mostré, y comerciales cuando ya ingresa el lead a nuestro embudo, a nuestro CRM, el cliente interesado, cómo se le atiende, con qué procesos, con qué pasos y cómo se le agenda una visita, y finalmente el cierre y la negociación, que ya les comenté un poquito. Nos demoramos 24 días en cerrar la operación hasta la firma de la minuta y la recepción del primer cheque de nuestro cliente propietario. Ya la escritura pública es un tema netamente administrativo, y lo más importante de toda esta operación es que los propietarios terminaron bastante contentos, bastante satisfechos. Les quitamos un peso de encima porque era un inmueble que, digamos, no le daban mucho uso, lo tenían ahí y era dinero que estaban desaprovechando, era capital que estaban desaprovechando, no tenían el tiempo de gestionarlo ellos mismos por todo el contexto que les conté. Intentaron otros métodos y al final lo que resultó fue una combinación entre el método tradicional, que es ponerlo en los portales, y el método que utilizamos nosotros, que es el método digital, la publicidad activa, donde salimos a buscar al cliente comprador para mostrarle la propuesta, que se termine registrando, visite y termine comprando. Entonces, ese es un resumen muy ejecutivo de una venta que tuvimos de manera exitosa. Espero que les sirva. Si quieren ver más contenido como este, suscríbanse, denle a la campanita y estén muy atentos porque estamos sacando videos relacionados al rubro inmobiliario en general, a la intermediación, para que tú como propietario o como corredor puedas vender los inmuebles de manera más rápida, más efectiva, y hagamos que este mercado sobreofertado pueda avanzar y haya un mayor movimiento. Si te gustó, deja tu comentario, qué te pareció también, qué te pareció, si quieres ver alguna parte en particular de toda esta explicación, también encantado lo vemos. Nos vemos en otro video.